Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 de información sobre las estrellas que más brillan en el firmamento de Estambul. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de sus figuras más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a destapar todo el drama, la intriga y las implicaciones legales que rodean este culebrón del mundo real. Antes de que empecemos, no olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traemos los secretos más jugosos, las noticias más recientes y los análisis más profundos de sus actores y actrices favoritos. Así que sin más preámbulos vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin cautivaron al público con su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance de cuento de hadas que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Era la pareja perfecta, la materialización de un sueño para muchos. Pero como suele suceder, detrás de las sonrisas y los momentos aparentemente idílicos, se escondían conflictos y tensiones que finalmente llevaron a su separación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien la ruptura sentimental en sí misma ya fue un golpe duro para sus seguidores, lo que vino después fue un verdadero torbellino de rumores, acusaciones y, lo más importante, acciones legales que convirtieron su historia en un auténtico drama legal. Vamos a empezar por lo más básico, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Los rumores comenzaron a circular casi inmediatamente después del anuncio de su separación. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, otros a la presión constante de la fama y los paparazzi, y otros, más picantes, sugerían la intervención de terceras personas. Los más cercanos a la pareja susurraban sobre largas jornadas de trabajo que les impedían compartir tiempo de calidad, la intromisión constante de representantes y agentes que buscaban exprimir al máximo su imagen, y hasta la sombra celosa de relaciones pasadas que nunca terminaron de desvanecerse por completo. Sin embargo, la verdadera bomba estalló cuando comenzaron a aparecer acusaciones de incumplimientos de contrato y disputas financieras relacionadas con proyectos que ambos habían emprendido juntos durante su relación. Al parecer, la pareja tenía planes de iniciar una empresa productora y de desarrollar varios proyectos audiovisuales. Con la ruptura, estos planes se fueron al traste y con ellos, una serie de acuerdos que, según algunas fuentes, no se cumplieron. Imagínense la magnitud del desastre. No solo se trataba de un corazón roto, sino también de un entramado financiero que se desmoronaba como un castillo de naipes. Una de las acusaciones más fuertes que surgieron fue la de un supuesto incumplimiento de contrato por parte de Hande Erçel en relación con una campaña publicitaria que ambos habían acordado realizar juntos. Se dice que Hande se habría negado a participar en la campaña tras la ruptura, lo que habría generado pérdidas económicas importantes para la empresa anunciante y para Kerem, que actuaba como intermediario. Fuentes cercanas a la agencia publicitaria revelaron que la campaña estaba valuada en cifras astronómicas y que la imagen de ambos actores era fundamental para el éxito del proyecto. La repentina negativa de Hande, al parecer, dejó a la agencia en una situación precaria, obligándolos a renegociar los términos del contrato y a buscar alternativas de última hora. Por supuesto, el equipo legal de Hande Erçel negó rotundamente estas acusaciones, argumentando que no existía ningún contrato formalmente firmado que la obligara a participar en dicha campaña y que su decisión de no hacerlo se basaba en motivos profesionales y personales. La defensa de Hande también alegó que se estaban utilizando estos rumores para dañar su imagen pública y perjudicar su carrera. Sus abogados insistieron en que su cliente siempre ha sido una profesional intachable y que su negativa a participar en la campaña se debió a diferencias creativas y a una visión distinta sobre la dirección que debía tomar el proyecto. Afirmaron además que Hande se sentía utilizada y presionada por la agencia, que buscaba capitalizar al máximo su relación con Kerem, incluso después de su ruptura. Pero la cosa no quedó ahí. Al parecer, Kerem Bürsin también habría presentado una contrademanda en la que acusaba a Hande de apropiación indebida de información confidencial y de competencia desleal. Según esta demanda, Hande habría utilizado información privilegiada obtenida durante su relación para beneficiarse en proyectos posteriores y perjudicar los intereses comerciales de Kerem. Se rumorea que Hande habría aprovechado su conocimiento sobre los planes de Kerem de producir una serie documental sobre la historia del Imperio Otomano para desarrollar un proyecto similar con otra productora, dejando a Kerem sin financiación y con la moral por los suelos.
Obviamente esta acusación también fue negada por el equipo legal de Ande, que la calificó de absurda y carente de fundamento. La defensa de Ande argumentó que no existían pruebas que demostraran que había utilizado información confidencial de forma ilícita y que su éxito profesional se debía exclusivamente a su talento y esfuerzo. Sus abogados presentaron documentos y testimonios que demostraban que Ande llevaba años trabajando en proyectos similares y que su inspiración provenía de fuentes históricas y culturales diversas. Negaron rotundamente que su cliente hubiera tenido acceso a información confidencial y aseguraron que las acusaciones de Kerem eran un intento desesperado por desacreditar su trabajo y sabotear su carrera. Mientras tanto, la prensa turca se frotaba las manos con este culebrón. Cada día surgían nuevas informaciones, nuevas filtraciones y nuevas especulaciones. Los programas de farándula se alimentaban de este escándalo, generando un debate interminable sobre quién tenía la razón y quién era el culpable. Los tabloides publicaban fotos de Ande y Kerem en actitudes comprometedoras con otras personas, alimentando los rumores de infidelidades y rencores. Los programas de televisión invitaban a expertos en derecho y relaciones públicas para analizar el caso y predecir el desenlace. Y las redes sociales se convertían en un campo de batalla virtual donde los fans defendían a sus ídolos a capa y espada. Los fans, por su parte, estaban divididos. Algunos apoyaban incondicionalmente a Ande, defendiendo su inocencia y criticando a Kerem por utilizar la ley para vengarse. Otros, en cambio, se ponían del lado de Kerem, argumentando que Ande había actuado de forma egoísta y desleal. Y por supuesto, estaban los que simplemente lamentaban la ruptura y esperaban que ambos pudieran resolver sus diferencias de forma amistosa. Los foros de fans se llenaban de mensajes de apoyo, de reproches y de teorías conspirativas. Algunos incluso organizaron campañas en redes sociales para pedir a las marcas que no trabajaran con ninguno de los dos actores hasta que se resolviera el conflicto. Pero la realidad es que la situación se complicó aún más con la intervención de abogados y asesores legales. Lo que había comenzado como un drama sentimental se había transformado en una batalla legal en toda regla, con demandas, contrademandas y una larga lista de testigos y pruebas que debían ser presentadas ante los tribunales. Los abogados de ambas partes se enfrascaron en una guerra de declaraciones y filtraciones a la prensa, buscando inclinar la balanza a su favor. Los costes legales se dispararon y la tensión entre los actores alcanzó niveles insoportables. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Cuáles son las posibles consecuencias legales de este escándalo? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar este juicio? ¿Y qué impacto tendrá todo esto en sus carreras profesionales? ¿Podrán Ande y Kerem superar este bache y volver a brillar en la pantalla? ¿O este escándalo marcará el principio del fin de sus carreras? Es difícil dar una respuesta definitiva a estas preguntas, ya que el proceso legal aún está en curso y la información que tenemos es limitada. Sin embargo, podemos analizar algunos escenarios posibles. Imaginemos que la justicia falla a favor de Ande en el caso del incumplimiento de contrato. Esto significaría un duro golpe para la imagen de Kerem y podría generar una reacción negativa por parte de sus fans y de las marcas que lo patrocinan. Por otro lado, si Kerem logra demostrar que Ande se apropió de información confidencial, la actriz podría enfrentarse a graves sanciones económicas y a una mancha imborrable en su reputación. En el caso de la demanda por incumplimiento de contrato, la clave estará en determinar si existía un acuerdo formalmente firmado que obligara a Ande a participar en la campaña publicitaria. Si no hay pruebas de ello, es probable que Ande tenga la razón. Los expertos legales señalan que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, en este caso, Kerem. Si no logra presentar un contrato o un documento que demuestre la existencia de un acuerdo vinculante, es poco probable que gane el caso. En el caso de la contrademanda por apropiación indebida de información confidencial, la carga de la prueba recae sobre Kerem. Deberá demostrar que Ande utilizó información privilegiada de forma ilícita y que esto le causó un perjuicio económico. Si no logra presentar pruebas sólidas, es probable que pierda el caso. Los abogados de Ande argumentan que la información que supuestamente utilizó su cliente era de dominio público y que no existía ningún acuerdo de confidencialidad entre ella y Kerem. Pero más allá de las posibles consecuencias legales, este escándalo ya ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de Ande y Kerem. Ambos han visto su reputación empañada por los rumores y las acusaciones. Sus fans se han sentido decepcionados y confundidos. Y las marcas y empresas que trabajan con ellos podrían pensárselo dos veces antes de volver a contratarlos.
La imagen de ambos, que antes era sinónimo de éxito y glamour, ahora está asociada a la polémica y al conflicto. Sin embargo, también es cierto que este escándalo ha generado una gran atención mediática y ha mantenido sus nombres en boca de todos. En el mundo del espectáculo, a veces, la mala publicidad también puede ser beneficiosa. No sería la primera vez que un escándalo catapultara a un actor o actriz a la fama internacional. Algunos expertos en marketing señalan que la controversia puede generar interés y curiosidad, lo que podría traducirse en un aumento de la popularidad y en nuevas oportunidades laborales. En definitiva, el drama legal entre Ander Erzel y Kerem Bürsin es una historia compleja y llena de matices. Es un ejemplo de cómo una relación que comenzó como un cuento de hadas puede terminar en una amarga disputa legal. Es una advertencia sobre los peligros de mezclar el amor con los negocios. Y es una muestra de cómo la fama y la fortuna pueden corromper incluso las relaciones más sólidas. Esta historia nos recuerda que detrás de las luces y el glamour de la fama, existen seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. Solo el tiempo dirá cómo se resuelve este culebrón y qué consecuencias tendrá para sus protagonistas. Pero por lo pronto podemos seguir disfrutando del drama desde la comodidad de nuestros hogares, mientras esperamos el próximo capítulo de esta apasionante historia. ¿Será que la reconciliación es posible? ¿O la guerra legal se intensificará aún más? Solo el tiempo lo dirá. En resumen, hemos explorado el escándalo legal entre Ander Erzel y Kerem Bürsin, desde los rumores iniciales sobre su ruptura hasta las acusaciones de incumplimiento de contrato y apropiación indebida de información. Analizamos las posibles consecuencias legales y el impacto en sus carreras. Una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos legales y personales inesperados. Y que la fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por el corazón de este drama. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado y, sobre todo, que se hayan mantenido al tanto de todas las novedades. Ahora queremos saber su opinión. ¿De qué lado están? ¿Creen que Ande es culpable o inocente? ¿Y Kerem? Déjenos sus comentarios abajo y participen en la discusión. Nos encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. ¿Creen que la prensa está exagerando la situación? ¿O que realmente hay motivos para preocuparse por el futuro de estos dos talentosos actores? Queremos saberlo todo. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán la información más completa y actualizada sobre sus estrellas favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros estamos aquí para contársela.